Bienvenidos al canal comunitario Amaga Televisión. Hoy con un invitado muy especial. Nos acompaña el abogado Francisco Alberto Giraldo Luna y hablaremos de un tema específico: pensión de sobrevivientes, pensión de invalidez. Tocaremos los temas de los bonos pensionales, que casi nunca los pagan y los reconocen los fondos privados y los fondos de pensiones, lo mismo que los regímenes de transición, las calificaciones de invalidez que son posibles recuperar, así esté por debajo y haya agotado la vía gubernativa. Vamos hoy a tocar todos esos temas. Acompáñenos, conozcamos un poco nuestros derechos y aprendamos a reclamarlos. Hoy estamos en Derecho, nuevamente compartiendo con los televidentes del canal comunitario Amaga Televisión a través de la red de canales del suroeste, Red Sur, hablando temas fundamentales que la comunidad de pronto desconoce. Ya hemos hablado un poco de pensiones de invalidez, vejez, sobrevivientes, pero hoy tenemos un invitado muy especial, el abogado Francisco Alberto Giraldo Luna, quien se encarga y trabaja todos estos casos que además adelante en el programa veremos que son pequeñitos a veces, que son insignificantes, que de pronto son desconocidos, pero que hacen parte de esa vida jurídica constante en nuestro país, y que ahí de pronto la gente tiene unos derechos, una plata, y no lo saben, no lo conocen, porque nadie se los ha explicado y porque de hecho al Estado no le interesa que se difundan esas cosas. Doctor Alberto, muchas gracias por estar en el programa, por venir a Amaga y acompañarnos, por compartir con los televidentes y con la comunidad sus conocimientos. ¿Dónde, doctor Alberto, inicialmente para las personas que queden con inquietudes, con dudas, que se vean representados en esos casos que usted hoy nos va a exponer, los pueden localizar? ¿Cómo hacen para ponerse en contacto con su despacho, con su pool o con su oficina? Bueno, León Fabio, en primer lugar, permíteme agradecerte por la invitación a este programa en Derecho. Un programa muy necesario para estos pueblos porque hay mucho desconocimiento sobre los temas de pensiones. Aquí estaré cada que me invites con mucho gusto y felicitarlos porque es de verdad una labor muy importante que a la comunidad le interesa mucho. Mira, yo tengo una oficina en toda la línea oriental con Caracas. Nosotros somos un pool de abogados, somos 5 abogados, especialistas todos en temas de pensiones. Trabajamos exclusivamente el tema de pensiones, pero no solamente las pensiones de Colpensiones o el viejo Seguro Social. Trabajamos pensiones del magisterio, yo fui asesor de ADIDA. Trabajamos pensiones de las fuerzas militares y el ejército, fondos privados, sector público, y contamos con un servicio muy importante, León, que es el servicio de médico laboral. Te cuento que una pensión de invalidez sin un médico al lado es muy difícil pelearla. A la gente en sus calificaciones constantemente lo califican indebidamente o le niegan la prestación por múltiples circunstancias. Entonces somos un grupo muy amplio, todos especializados, consultas totalmente gratis, trabajamos a cotalitis. Si obtenemos resultados favorables hay honorarios, si no hay resultados favorables no cobramos absolutamente nada. Invitamos a la comunidad que nos llame, a que nos visite, preferiblemente porque por teléfono no todo se puede resolver, hay que mirar las resoluciones. La dirección de nuestra oficina es calle 54, número 4563, edificio Caracas 1, oficina 404. Eso es por toda la línea oriental con Caracas. Doctor Francisco o doctor Alberto, ¿cómo le conoce más? Como le quede fácil, León. Doctor Francisco Alberto, hablando de pensiones de invalidez, bueno, recordarle a la comunidad que en otros programas le hemos tocado que la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios ha hecho casi que imposible una pensión de invalidez de origen común, casi que hasta también de riesgo laboral, porque ya se requiere el 50% o más de pérdida de capacidad laboral. Tenemos por montones en Amaga, doctor,
sobre todo porque es una zona muy riesgosa, es una zona de alto riesgo de accidentabilidad y muy incapacitante, y personas que a sus 50, 55, 60 años de edad prácticamente ya no tienen una expectativa laboral por patologías lumbares, que es la que más se conoce en nuestro municipio, por neumoconiosis como enfermedad profesional o laboral, y muchas, conozco muchos casos de pensiones con 38, 37, 40%, un poquito más, 45%, agotando la vía gubernativa. Recordémosle a los televidentes que la vía gubernativa es agotando la distancia de la calificación inicial de médico laboral de la EPS en caso de enfermedad común, o en caso de la ARL, en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional, llevándola en segunda instancia a la comisión de la Junta Regional de Calificación de Invalidez, y Bogotá, la Junta Nacional. Incluso de Bogotá también salen a veces por debajo de la calificación inicial. Ahí entonces es importante, porque no habíamos tenido nosotros esa oportunidad de tener aquí un profesional que nos diga: aquí está la oportunidad de tener una calificación diferente a las 3 anteriores, que son validadas por el gobierno nacional, que ustedes pueden, a través de la vía jurisdiccional pelear esa pensión y que se suba al 50%. Te cuento que esa es una de las pensiones que más peleamos en nuestra oficina, por el tema de que se requiere un profesional en la salud avalado, que conozca efectivamente el decreto que reglamenta la calificación, que fue modificado en el 2012. Mira, te cuento, tú mismo lo dijiste, aquí se quema toda la vía administrativa. Calificación de colpensiones por la salud, si es enfermedad común, luego se acude a la Junta Regional, luego se acude a la Junta Nacional, y a la persona no le dio el 50. La pensión de invalidez tiene 2 requisitos cuando es una pensión de invalidez por enfermedad común. Recordemos. Primer requisito, tener una discapacidad o una invalidez mejor, superior al 50%, 50 o más. Y 50 semanas cotizadas en los últimos 3 años a la fecha de estructuración de la invalidez. Colocar un ejemplo es algo confuso, démoslo así como amplio, como para poder avanzar. Sí. Pero volveremos a estar acá, incluso te hago la invitación, León, para traer al médico laboral acá para que nos hable de esas enfermedades. Mira, te cuento, entonces, hay que distinguir cuando es enfermedad común y cuando es accidente laboral, porque los requisitos son diferentes. En la enfermedad común son los requisitos que te acabo de mencionar. En la enfermedad laboral o accidente laboral, porque hay enfermedad laboral y accidente laboral, se requiere simplemente tener el 50% de invalidez o más, y que a la fecha en que a la persona le estructuren la invalidez estará afiliado, activo, cotizante. No necesita semanas cotizadas. No requiere semanas. Estará afiliado al momento del accidente o la estructuración de la enfermedad. Correcto, es eso. ¿Qué pasa, León? Un señor le dio el 68% de invalidez. Él cree que ya por ser declarado inválido tiene la pensión, y eso es mentiras. Entonces, el señor, ¿qué hace? Coge su calificación, va a Colpensiones o va a un fondo privado de pensiones, radica su solicitud, pero no tuvo en cuenta el segundo requisito. ¿Cuál es? Cotizadas. Las semanas cotizadas. ¿Hace 5 o 6 años no cotiza? Y hace 5 o 6 años no cotiza. Entonces, el señor, ¿qué hace? Tramita su pensión y a los 2 o 3 meses se la negaron. Le sale la resolución o la carta del fondo privado diciéndole: no procede su pensión porque no acreditaste las 50 semanas. Esta gente es muy bueno que se asesore. ¿Ya qué tiene que hacer? Pensión medio embolatada. Medio embolatada. Porque te cuento, León, y a todos los amigos que nos están viendo hasta ahora, mira, la ley trae un requisito. La ley 797, modificada por la ley 860, dice 50 semanas a la fecha de estructuración, pero los jueces, la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia ha reinterpretado ese precepto legal. Mira, cuando una persona, por ejemplo, tiene el porcentaje de invalidez 50% o más y tiene una enfermedad degenerativa y progresiva, la Corte ha dicho que las 50 semanas no se deben tomar a partir de la fecha de estructuración. Porque supuestamente ya venía la enfermedad dormida.
Sí, y porque de pronto no está cotizando tampoco. Entonces la Corte ha dado varias posibilidades, sobre todo la Corte Constitucional. Dice, hombre, si la enfermedad es progresiva y degenerativa, tomémosle esas 50 semanas a la fecha de la calificación. No de la estructuración. Que es diferente. La fecha de estructuración es la fecha en que lo declara inválido el médico laboral. Pero la fecha de calificación es cuando él acude a la entidad que lo va a evaluar para que lo califique. Entonces, mira, ya tenemos dos alternativas. Pero la Corte ha ido más allá y ha dicho, si la pensión no prospera a la fecha de la calificación, a la fecha de la estructuración, se puede tomar la fecha de los últimos aportes. Ha reinterpretado ese concepto. Y por la vía ordinaria laboral hemos logrado que estas pensiones nos prosperen y le concedan el derecho de pensión a las personas. Hay que aclarar algo, que hay veces la gente no lo tiene muy en cuenta, y es que estamos hablando de una demanda laboral, y en Medellín estas demandas se están demorando 2 años o más. Que la gente se les espera a uno, pero uno les advierte, mire, hay estas posibilidades y es la única que le queda. Pero esas pensiones las hemos recuperado mucho. Y en caso, doctor, de que no sea las semanas cotizadas el requisito que le faltó, sino la calificación que fue inferior al 50, que usted hablaba ahorita, doctor, cuando se agota esa vía gubernativa o administrativa, ya hay que entrar a la vía jurisdiccional y hay que demostrar con otra calificación diferente que están errados los conceptos de las calificaciones. Ahí es donde digo, donde la gente dice, pero es que yo no tengo un salario mínimo que me cuesta un examen médico de un médico laboral. Mira, qué buena pregunta. 700 y punta mil de pesos, doctor. Qué buena pregunta me has hecho. La gente agotó la vía administrativa, fue hasta la Junta Nacional y la Junta Nacional le dio un 42% de invalidez. Y ahí agotó. Yo te cuento, León, con todo respeto por las entidades calificadoras, califican muy mal. Claro. Muy mal. Y los fondos privados más, los fondos privados de pensiones más. Son más duros. Al menos Colpensiones tiene una entidad que califica que se llama Salud. Al afiliado lo citan, allá hay un médico que lo atiende personalmente, en ocasiones lo revisan, pero normalmente el médico lo que hace es mirar la historia clínica, leerla, exámenes y soportes, lo que le lleve el afiliado. Pero los fondos privados tienen un peor aún, un error aún peor. ¿Cuál es? Los fondos privados no miran al afiliado, no lo citan a una, no lo llaman siquiera. A una cita, no. Ellos lo que hacen es, la gente remite la historia clínica y los médicos, los fondos privados contratan con una aseguradora, remiten la historia clínica a una calificadora y ellos ya simplemente lo que hacen es leer la historia y emitir un concepto. Eso es muy diferente a yo tener aquí a mi paciente, observarlo. Te voy a contar aquí en 2 minutos una historia que tuve en mi oficina. Un señor le dieron en una ocasión un 38% de invalidez, agotó toda la vía gubernativa y de repente me dio por mirarle las manos y tenía una amputación aquí y él sufría de un EPO y le habían dado un 38%. Entonces yo le veo la amputación y le pregunto, mi señor, esa amputación de esos 2 dedos, ¿hace cuánto la tiene? Y me respondió, doctor, desde los 7 años. Yo era campesino, mi papá me llevó a trabajar y por allá con un machete. Y le pregunté, ¿y usted acreditó en su historia clínica que tenía esa amputación? Me dijo, no, es que a mí nunca me pidieron eso y además esa historia ya no existe. Y estaba de 7 años. Una historia de ya más de 40 años. Sí. Entonces ya no existía la historia clínica. Entonces el médico del fondo privado, al valorarlo y tomar solamente la historia reciente, no lo sabía, observó eso. Tenía que haberlo visto. Inmediatamente quisimos volverlo a hacer calificar y ya le dio más del 50%. Entonces los fondos privados cometen ese error. No ven al afiliado, ven en la historia y la gente por desconocimiento lleva la historia de la enfermedad principal, el EPO o la esquizofrenia o la parálisis de sus miembros, pero si utiliza lentes eso le sube, si está depresivo eso le sube. Entonces uno le pregunta a todo, ¿qué más tenés? Tráigame la historia completa. Todo eso puede sumar. Todo suma. Todo suma. Los fondos no lo suman, generalmente no lo suman. No lo suman porque la gente no aporta la historia completa o porque hay enfermedades de tiempo atrás que ya no hay historia con que soportarla, porque esas historias a los 10 años
las destruyen. O por desconocimiento, doctor, porque es que la persona va a esa que le paguen el bracito que mochó. Porque la persona va con la historia clínica de la enfermedad principal que tiene, sí, lo que está padeciendo en el momento. La que le acabó de ocurrir o que se le amputó en un brazo y voy a cobrar el brazo, pero no han visto que tengo tanta edad y que me imposibilita que me den trabajo ya, por ejemplo. Correcto, correcto. Y ahí hay varios ítems que se califican, la minusvalía, la discapacidad. O que mi capacidad académica o intelectual no me da para hacer otra actividad diferente a la que yo hacía. Error laboral. No Claro. es lo mismo calificar un conductor de un taxi que tiene un problema en el brazo, ¿no es cierto?, a una persona que es mensajera. Entonces el brazo no cumple la misma función y eso no lo tienen en cuenta los fondos. Pero hay una cosa muy importante de León, incluso antes que nos pasemos a otro tema, y es en las enfermedades laborales, la ARL siempre califica es la enfermedad o la lesión que la persona tuvo en el accidente. Pero si la persona tenía otras discapacidades, otras limitaciones o amputaciones por otros eventos diferentes a lo laboral, no se lo toman en cuenta. Y la Corte ha dicho que las calificaciones son integrales. Es decir, usted no pierde su capacidad laboral solamente porque le amputaron esta mano. No, usted pierde su capacidad laboral porque perdió en el accidente esta mano, pero también sufre de la visión. Tiene un problema pulmonar o del corazón. Entonces se pelea la calificación integral y las ARLs no lo hacen. ¿Cuántos habrán Infinidad de personas que han perdido eso y que hoy están sin ese derecho y que no le han sumado otras enfermedades? Usted me preguntaba, y este es un servicio adicional que en ocasiones ofrecemos a la comunidad. Hombre, a mí me llega un cliente y me dice: doctor, me dieron el 43% y fui hasta la Junta Nacional. Y aquí toca acudir a la vía ordinaria. Ahí no se acabó el tema. Tenemos que acudir a la vía ordinaria, que fue tu pregunta inicial. Pero para acudir a la vía ordinaria, nuestra oficina siempre primero hace una calificación ante una entidad. Siempre acudimos a la IPS de la Universidad de Antioquia, por ser la más barata. La calificación ya vale 380.000 pesos. No el mínimo. Usted puede, no, ni siquiera el mínimo, pero hay otra en la Universidad de Antioquia que es medicina laboral, de salud ocupacional, que la calificación ya vale como 500, si no estoy mal. O pueden acudir a la clínica, es que le vale 1.200.000. Nosotros acudimos a la IPS de la Universidad de Antioquia y en ocasiones asumimos el pago de esa calificación. Porque hay personas que nos dicen: doctor, yo no tengo un peso con que solventar esa calificación. Entonces, en ocasiones nosotros asumimos el costo de esa calificación. Y ya nos toca iniciar una demanda laboral que, insisto, a las personas que de pronto acuden a nuestras oficinas, son procesos de 2 o 3 años. Claro. Son lentos, pero hemos sido muy exitosos. Porque es que, insisto, las ARLs y los fondos de pensiones con sus aseguradoras no son muy objetivas al calificar, no lo son. Incluso porque te decía anteriormente, no ven al paciente, no lo ven la historia clínica. El papel es nomás. El papel nomás. Vamos al primer corte de mensajes institucionales del doctor Francisco y regresamos nuevamente con esos temas tan importantes para nuestro municipio. Dave, habla tu jefe. Me debes un turno, es sábado. Habla. Me debes un turno, es sábado. Hola, Shane. Regresamos nuevamente al canal comunitario Amaga Televisión
Un saludo muy especial a todos los televidentes de la red de Canales del Suroeste, Redesur, con nuestro invitado del día de hoy, el abogado Francisco Alberto Zapata Luna, quien nos está hablando hoy sobre el tema de pensiones. Gracias al auspicio también de nuestros patrocinadores, Portal Inmobiliario del Suroeste, Imagen Digital en el municipio de Caldas, a la abogada Olga Lucía Monsalve, quienes contribuyen para que este programa esté en sus hogares. Doctor Alberto, Francisco Alberto, ya hablamos del tema de invalidez, origen común, origen profesional, y una de las cosas que la gente desconoce mucho y que desconocemos incluso mucho, y es esa posibilidad de tener una calificación diferente a la que el Estado, a través de las instancias que tienen establecidas, lo hace, pero que puede, a través de la vía administrativa o a través de la vía jurisdiccional como demanda laboral, buscar una calificación diferente. Este es un mensaje muy importante, doctor, y que su oficina, que su despacho tenga esa opción con la IPS universitaria, a través de sus médicos laborales avalados por el Ministerio de Trabajo, para que se puedan iniciar esos procesos. Yo sé que hay mucha la gente que en estos momentos está diciendo, uy, ese es mi caso, a mí me dieron el 32, me dieron el 35, me dieron el 34, no tuvieron en cuenta mi escolaridad, no tuvieron en cuenta mi edad, no tuvieron en cuenta otras enfermedades que tengo, nunca me preguntaron, además, ni siquiera me llamaron. Ese tema es fundamental, y yo creo que ya nos ha quedado claro. Las personas que van a tener esa situación, ahora más adelante le volvemos a recordar su teléfono, su dirección, para que usted pueda de pronto, con mayor tranquilidad, porque aquí en televisión se sabe que el espacio es muy corto y el tiempo vuela, se puedan contactar. Vamos a entrar a otro tema que es también muy crucial, doctor, y es el tema de la pensión de sobrevivientes. Pensión de sobrevivientes en origen común o en origen laboral. ¿Quiénes son los beneficiarios de una pensión cuando fallece un cotizante? Correcto. Y hay otra que es cuando fallece un pensionado, que son los dos temas. Correcto. Bueno, León, mira, ya que volviste a retomar el tema de invalidez, que la gente no crea que por haber ido a la Junta Nacional se acabó y que le dieron el 42, el 43, el 39, que ya no hay nada que hacer. No. La ley nos permite acudir a la vía ordinaria laboral, presentar una demanda atacando esas tres calificaciones, pero para ello pues requerimos previamente hacer una nueva calificación en donde una entidad acreditada por la ley, como la IPS de la Universidad de Antioquia, nos emita una nueva calificación y el porcentaje de más del 50%. Entonces invitamos a la gente que están en esas situaciones para que acudan a nuestras oficinas, nos lleven las calificaciones, la resolución donde le negaron la pensión, y miramos la viabilidad de iniciar estas demandas judiciales. Doctor, y lo más importante es el precio, porque yo conozco muchos casos que me han dicho, es que no tengo, que vale 750.000 pesos y no tengo. No, la Universidad de Antioquia, la IPS de la Universidad de Antioquia está valorando en 380.000 pesos. 380.000. Sí, una suma pues algo cómoda para la gente, ¿no es cierto? Bueno, pensión de sobrevivientes. Te digo, León Fabio, que una discusión eterna por muchas cosas. Yo quiero decirle a las personas una cosa. Mire, una cosa es lo que dicen los fondos, que se amparan en la ley. Otra cosa es lo que los jueces en su jurisprudencia, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado definen esas pensiones. Por ejemplo, tú me preguntas, ¿cuáles son los beneficiarios? Bueno, digámoslos aquí rapidito. Muerto un afiliado o muerto un pensionado, la ley establece un orden excluyente de beneficiarios. Aclaro a los amigos que nos ven, la pensión no se hereda. Yo no le puedo dar la pensión a quien a mí me dé la gana. No, la ley trae los beneficiarios y son beneficiarios excluyentes. Que el uno saca el otro. ¿Qué quiere decir excluyentes? Que donde está este no puede entrar este. Entonces la ley, ¿cómo establece esos beneficiarios? En el primer rango, muerto el pensionado o el afiliado, entra la esposa, la compañera y los hijos menores de 18 años. Todos entran parejitos. Hombre, que León Fabio es casado, pero tiene compañera. Los dos. Y imagínate. Y tiene hijos con los dos. ¿Cómo se reparte la pensión? El 50% de la pensión, suponiendo que todos tengan derecho,
es para los hijos. Siempre será para los hijos. El 50. Y el otro 50 es para la cónyuge y la compañera, que se reparte, si ambas demuestran que había convivencia simultánea, que se reparte proporcional al tiempo que cada una haya convivido con él. O que no haya habido disolución de la sociedad conyugal. Correcto, estamos hablando de cónyuges porque no ha habido Disolución. cesación de los efectos civiles del matrimonio ni liquidación de la sociedad conyugal. Él está casado, pero tenía su compañera por allá. Eso, su cuento. Como por le otra decimos los parte. paisas, esposa y moza, la misma cosa. Correcto. Pero supongamos que León no tiene ni compañera, ni cónyuge, ni hijos menores de 18. Entonces entran ahí hijos inválidos, también mayores de 18 y que dependan económicamente de él. Listo, pero vamos que tampoco hay. Entonces entran en segundo orden los padres que dependan económicamente de él. Mira, el tema de la dependencia económica, León, es un tema de mucha discusión. Muy complicado. Sí, y los fondos no son objetivos. Yo tengo casos, León, donde muere el afiliado, un muchacho de 20 años, 25 años, vivía con los padres y resulta que el papá era pensionado. Entonces el fondo apenas les hace la investigación administrativa, le dice, caballero, qué pena, no hay pensión, no hay dependencia. porque no hay dependencia. Pero no, cuando ese cliente va a mi oficina y yo lo interrogo, me dice, doctor, yo soy pensionado pero pago arriendo y tengo una deuda. Entonces uno les hace un estudio y observa que ese señor, para tener esa estabilidad económica que tenía con el hijo coayudándole, requiere de esos ingresos que el hijo le proporcionaba. Porque mira, una pensión de un mínimo son 737, pero el señor paga 500 de arriendo, 250 de servicios, 300 de alimentación, está yo no sé qué, 100.000 pesos de recreación. Entonces ya ahí, León, acudimos a la vía ordinaria ante los jueces. Dijimos, señor juez, le voy a demostrar que este señor, esos ingresos que el hijo le proporcionaba, lo requiere. Y ¡prum! Iniciamos la pelea y se ganan esas pensiones. Ahora, a no todo el mundo le da, pero hay muchos casos en donde, aunque el señor sea pensionado, es posible pelear la pensión. Pero que no sea pensionado. Hay señoras que se le muere el hijo y trabajan en servicio doméstico por días. Por ese solo hecho de ella manifestarle al fondo de pensiones que trabaja, la excluyen, entonces le niegan el derecho. Entonces invitamos a todas las personas que les ha sucedido eso, que nos consulten. Y la Corte ha dicho, la Corte ha dicho que la dependencia es proporcional, no tiene que es relativa. Contrario a lo que los fondos lo hacen, que lo toman como absoluta. Los fondos tuvieron una época, León, donde decía que la dependencia tenía que ser total. Es decir, usted no podía tomarse un tinto si no se lo daba el hijo. Pero no, la Corte ha dicho, no, eso no es así. La dependencia es relativa y efectivamente en el mundo real uno observa que sí, que es relativa. Es que, como te cuento, una señora que por días trabaja en servicio doméstico, que se gana 200.000 pesos o 300 mensuales y que el hijo era el que pagaba el arriendo, mercaba, pagaba los servicios, esa pensión la peleamos. Doctor, ahí termina ese grupo, con el hijo inválido. Correcto. Con los hijos no. Un momentico. Primer orden, esposa y compañera. Hijos o hijos inválidos. Segundo orden, padres. Pero el hombre no tiene ni hijo ni compañera, ni esposa. Padres fallecidos. Pero hay un hermano de él, fallecido, que es inválido. Y que depende económicamente de él. Entonces, cuando no están los dos primeros grupos, este hermano inválido puede entrar a solicitar la pensión. Pero sucede lo mismo, León. Hay que calificarlo. Suponemos que es inválido. Pero el hombre ocasionalmente vende confites o trabaja en alguna cosa por ahí ocasionalmente. Entonces le niegan la pensión porque no demuestra la dependencia. Es decir, el hermano inválido tiene que demostrar invalidez superior al 50. Hay que hacer el proceso que ya vimos el problema de las calificaciones. La calificación. Y ahora le toca pagarla a él. No, se la hace el fondo donde estaba afiliado. El hermano causante. El causante, sí.
pero le dio el 50%, le dio el 65%. Y ojo a esto, amigos televidentes, ojo que pasa mucho, me consultan mucho. El hermano se le murió hace 5 años. Y el hombre va hoy y se hace calificar hoy porque no sabía. Y lo declaran inválido hoy. Pensión negada. Porque la persona tiene que ser inválida, antes de declarada causar. Inválida antes de la muerte del causar. afiliado o del pensionado. Antes de causar. Antes. Porque es que, y ahí pues la ley sí tiene razón. Porque es que cuando se murió mi hermano yo estaba bien. Yo podía laborar. La invalidez es posterior. Cuando hay invalidez posterior, no hay pensión. Pero sucede mucho, León, que es que el fondo, sabiendo que es inválido hace 10 años, lo declara inválido hoy porque hoy se hizo calificar. Entonces hay que pelearla y decir un momentico, y demostrar que venía inválido. Este señor no es inválido hoy, es desde hace 10 años. Entonces acudimos a la vía, que llamamos la vía administrativa, como muy bien lo señalas ahora. Si no nos pasó, nos vamos por la vía ordinaria, la vía laboral ordinaria. Listo. Entonces, para el hermano inválido, que es el tercer orden, y acaba, y ahí no hay más beneficiarios, pero yo le declaro otra cosa. Llegamos al hermano inválido y tiene que mostrar invalidez antes de la muerte del hermano. Antes de causar la pensión. Y demostrar dependencia económica. ¿No es cierto? Que también es relativa, no es total, es relativa. Como lo explicó ahorita. Pero, León, esto es en el Seguro Social o Colpensiones. En los fondos privados pasa otro cuento. Resulta que se murió el afiliado o el pensionado. Entran los mismos órdenes. Primer orden, cónyuge, cónyuge o compañera e hijos. ¿Listo? No hay. Segundo orden, padres que dependan económicamente, dependencia relativa. Tercer orden, hermanos inválidos, no hay. Y está afiliado en protección. Ahorro ¿Qué individual. ¿Qué pasa ahí, León? Con el ahorro individual. La plata que este fulano tiene en protección pasa a la masa herencial de él. Es decir, él tiene 3 hermanos mayores de edad y ninguno es inválido. Esos 3 hermanos pueden reclamar los aportes. Ojo. Hay que levantar su versión. Depende del monto. Depende del monto. Ojo, pero esto es fondos privados. Fondos privados. En los fondos privados, como el sistema es diferente, y esa es una cuenta individual, es mi ahorro, mis aportes. No es solidario. No es solidario. Hay una solidaridad, pues, pero otra obligada. Pero es una cuenta mía. Es una cuenta mía. Entonces, si no hay beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, la plata que hay allá, más los bonos pensionales que pueda haber, los tiempos del ejército, todo se reclama a favor de los herederos. En Colpensiones, no. Si no hay ningún beneficiario de pensión, nadie puede reclamar los aportes que quedaron allá. Colpensiones se queda con ellos. Listo. Entonces es bueno distinguir que cuando en los fondos privados no hay beneficiarios, la plata que hay ahorrada pasa a los herederos de él. A la heredera. En el grado que estén. Aunque no hay hermanos, sino sobrinos. Aunque no cumplen ninguno de los requisitos de los inicialmente establecidos. Te aclaro una cosa, León. No hay requisitos para pagarle a los herederos. Son los requisitos que trae el Código Civil, que señala quiénes son los herederos de una persona. De una asociación, de un lote, de una propiedad. Correcto. Una cuenta en un banco es un patrimonio. Sí, señor. Entonces, en los fondos privados, cuando no hay beneficiarios, la plata pasa a la masa herencial, que reclaman los herederos que estén en el mejor orden. ¿No es cierto? Pues después de los hermanos. Y en el Colpensiones, la plática se pierde. Esa se queda allá para contribuir con el adulto mayor. Correcto, para seguir financiando el sistema. Para el sistema de adulto mayor, que es el que nos traen a nosotros como un regalo, pero que al final es el aporte que hace cada uno de los contributivos. Sí, señor. Vamos el segundo corte de mensajes institucionales, doctor, y seguimos con este tema que está muy interesante. Gracias, Fabio.
Regresamos nuevamente al programa En Derecho desde el canal comunitario Maga Televisión con nuestro invitado del día de hoy, el abogado Francisco Alberto Giraldo Luna. Doctor Francisco Alberto, en el segmento anterior usted tocó una palabrita que es fundamental, que pocos entendemos, cuando usted se refiere a los dos sistemas, el sistema de ahorro individual voluntario, que es el de manejar los fondos privados, y el de régimen de prima media con prestación definida, que maneja el sector público, que es hoy Colpensiones, antes Seguro Social. Usted hizo alusión al bono pensional. ¿Qué es el bono pensional para nuestros televidentes? Bueno, León, muy importante, León, muy importante. Mira, el bono pensional, existen varios tipos de bono clasificados por la ley. El bono pensional es un tiempo laborado. No cotizado. No cotizado, más que todo no cotizado, y que a mucha gente no se lo paga. Hoy incluso aprovecho esta invitación tan especial que me haces para llamar a esta gente. Ya vamos a meternos bien en forma para que nos consulten, porque ese bono no lo están pagando. Es decir, no es justo que una persona que haya laborado 5 años, 10 años, 15 años en una entidad pública le digan: no le voy a pagar el bono. Vamos a colocar, León, un ejemplo bien claro para que los amigos televidentes nos entiendan bien este tema. Mira, te voy a colocar un ejemplo. El señor Pedro Luis Jiménez, ficticio, trabajó con el municipio de Amagá del 80 al 90. 10 años. 10 años. Por favor, que las personas graben estos años, del 80 al 90. Y la obligación de cotizar entró en el 94. Correcto, pero no te me adelantes. Esta persona nunca más laboró, nunca más. Y hoy, don Pedro tiene 65 años de edad. Entonces él va al municipio, pide un documento que se llama certificado de bono pensional, que la entidad se lo entrega, y coge este documento y va donde el alcalde. Dice: alcalde, yo sé que no tengo derecho a pensión porque solo laboré 10 años, pero págueme el bono, págueme este tiempo. Gran sorpresa, León Fabio. ¿Qué le dice el alcalde? No le pago nada. No es que el alcalde sea el peor, no, está actuando conforme a la ley. Claro. Pero ¿por qué el alcalde le dice que no le paga nada? Por 4 razones básicas. Primera, el alcalde le va a decir mediante una resolución o un comunicado: mire, señor, el derecho a la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, consagrado en el artículo 37 de la ley 100, nace en el año 93, cuando se expide la ley 100. En diciembre. Sí. Ese derecho nace en ese año, 93. No antes. Y usted laboró conmigo antes. Primero. Segundo, cuando usted laboró conmigo, o con la administración mejor, Con el municipio. con el municipio, a usted de su salario nunca le descontamos para pensión. Nunca. ¿No aportó? En consecuencia, y tercero, como yo nunca te saqué de tu salario el aporte a pensión, yo nunca te afilié a un fondo ni aporté en ningún fondo. Como no te desconté, no te aporté, no te coticé. Estaban a cargo de ellos las pensiones. Y cuarto, antes de la ley 100 del 93, le dice el alcalde a este ciudadano, antes de la ley 100 del 93, las entidades territoriales en Colombia, el municipio, la gobernación, EPM, las universidades, empresas públicas, se encargaban de dar la pensión. Yo me imagino que Amagá tiene pensionados. Sí, el municipio. Que eran personas que laboraron antes del 94. Y cada municipio tenía una convención. La mayoría decía 20 años de servicio, 55 de edad, tenga su pensión. Entonces el alcalde le dice a don Pedro, nunca te desconté, nunca te afilié a un fondo, ese derecho nace en el 93, no te reconozco nada. Estoy, León, buscando a todas estas personas
porque ese bono nuestra oficina se los está recuperando. ¿A quiénes estamos buscando? A las personas que hayan laborado con cualquier entidad pública, el hospital, empresas públicas, si el municipio tuvo empresas públicas, Edatel, EPM, fuerzas militares, policía, maestros del sector público. Que hoy es UNE. Mira, yo estoy muy metido trabajando en la gente de los ferrocarriles, que laboraron en los 50, en los 60. Aquí tenemos un caso muy particular, doctor. Bueno, pero espere. Con EDA, que tenía una mina, los trabajadores trabajaron en la mina, que nunca cotizaron porque no había llegado la cobertura obligatoria, trabajaron en esa mina que es propiedad de EPM, y es un bono pensional que ya lo están expidiendo, pero ahorita usted me va a explicar porque es que EPM y EDA lo están expidiendo a los que trabajaron en Sopromín, que se llama la mina La Gualí, lo están expidiendo, pero solamente para la pensión, cuando el afiliado cotizó y va a alcanzar su pensión compartiendo tiempo con privado. León Fabio, te voy a pedir un favor muy especial. Necesitamos esa gente en nuestra oficina. Y necesitamos otro programa, doctor, porque este es el tema es bastante. Pero no me corte este tema ahí, que quiero ahondar más en el tema. Mira, esas personas no les van a pagar el bono, a excepto que se vayan a pensionar. Si se van a pensionar, el municipio expide una resolución ordenando que el Ministerio de Hacienda reconozca esos dineros y se los pague a Colpensiones y Colpensiones o a un fondo privado, donde esté. Donde cotizó la última vez. Y correcto, y le pagan el bono, y reconocen el bono y reconocen la pensión. Para la pensión. Pero, León, estamos hablando de las personas que no van a pensionarse, porque no cumplieron pues, los tiempos laborados que sigue la ley. Estamos buscando a las siguientes personas que hayan trabajado en cualquier entidad pública, ojo, no contratistas, vinculados, porque otra cosa son los contratistas, ese es otro tema. Que se asimilan al independiente. Que tenían la obligación de ellos de afiliarse, pero voy a hablar de las personas nombradas en propiedad, vinculadas directamente o por el municipio, el hospital, el colegio público, la policía, el ejército, antes de o Edatel. Eso que me está hablando de Edatel, no conocía de eso aquí en Amagá. Sí. Esas personas las necesitamos varias condiciones para que vayan a nuestras oficinas o podemos montar un evento. Yo vengo a Amagá o un abogado de nuestra oficina puede venir, podemos organizar un evento acá. Entonces, ¿quiénes son las personas que estamos solicitando que acuden a nuestras oficinas? Que hayan trabajado en entidades públicas, primero. Segundo, que no estén pensionadas, porque si están pensionadas, ese bono ya lo debieron haber pagado. Ya lo hicieron parte del capital si está en fondo privado o de las semanas si está en Colpensiones. Tercero, que tengan la edad de la pensión, es decir, mujeres mayores de 57 años, hombres mayores de 62. Si a mi oficina va una señora que trabajó esos 10 años aquí y tiene 45 años, aún no podemos hacer nada. Porque no podemos reclamar hasta que no cumpla la edad. Y tercero, que hayan laborado con el municipio antes del 93 o incluso después, ¿no es cierto? Pero básicamente, vos sabes que los municipios y todas las entidades públicas con la ley 100 se vieron obligadas a vincular a sus trabajadores a un fondo de pensiones a partir del 95. Unos lo hicieron antes del 95, otros lo hicieron posterior, pero sobre todo estamos buscando a los que trabajaron antes del 94 y del 95, porque esas personas no les aparece nada. Entonces están muy cordialmente invitadas para que nos visiten a nuestras oficinas. Esos bonos, incluso León, el Seguro Social no se los paga. Es decir, un señor trabajó con este mismo León, este mismo señor don Pedro. El mismo ejemplo. Trabajó del 80 al 90. En el año 2000 se fue para Medellín, logró vincularse con una empresa privada y esta empresa lo afilió al Seguro Social. Y trabajó 5 años. Son 15. Son 15. Entonces el señor hoy tiene 65 años. El señor acude al Seguro Social y le lleva el certificado del bono, lo que le dio el alcalde, el certificado del bono. ¿Sabe qué le dice Colpensiones? Mire, señor, yo le pago los 5 años que me cotizó a mí.
Pero el bono que usted elaboró con el municipio de Amagá, que lo paguen ellos. vaya, cóbreselo al municipio de Amagá, de conformidad con el decreto 1730 del 2003. Eso es lo que está pasando, doctor. Eso es lo que está pasando hoy. ¿Y si el señor recibe la indemnización de esos 5 años? No hay problema. Puede venir a cobrar los 10. Peleamos el bono. Puede venir a cobrar los 10. Hay unos que les puede dar para pensión. Sí. ¿Sabes por qué? Por la transición. ¿Por qué? A ver. Los tiempos laborados con el municipio nunca fueron cotizados. Usted ahorita me preguntó, ¿estaba obligado el municipio a cotizar? Sí. Mire la ley que le voy a decirle, don Fabio, la ley que le voy a decir. Ley 90 del 46. Esa ley, desde el 46, obligaba a las entidades públicas a crear un fondo de pensiones o a afiliar a un fondo. A un fondo de previsión que llamaban. Correcto. ¿Qué pasa? Que ninguno lo hizo. No lo hicieron. Y se volvió norma, se volvió costumbre. Hasta que llegó la ley CENIA y sí obligó a todos los municipios a afiliar a los trabajadores a un fondo. Pero desde esa fecha existía la obligación de afiliar o de crear el fondo. Repítame su dirección, dónde lo puede localizar, porque yo sé que en este tema hay muchos casos, no solamente en Amagá, sino a nivel del suroeste. En todos los municipios de Antioquia y de Colombia, porque eso pasa en todo el país. Claro. Mira, nuestra dirección es calle 54, número 4563, edificio Centro Caracas 1, oficina 404. Estamos de 8 a 6 de la tarde en jornada continua. Consultas totalmente gratis. Para ubicar a las personas, estamos por toda la avenida Oriental, edificio Comedal, que todo el mundo lo conoce, o Clínica Medellín. Sí. A media cuadrita de la Clínica Medellín por la avenida Oriental. Por la Oriental. Pueden ubicar. Por ahí por donde llamamos edificio de los espejos. No me vaya hasta allá que muy allá. Me los embolata. Antecitos. Edificio Comedal, Clínica Medellín. Todo el mundo creo que la conoce porque es una clínica muy antigua. Queda en toda la avenida Oriental. Sube media cuadrita por Caracas, ahí estamos ubicados. Y reitero a los amigos que nos están viendo que las consultas son totalmente gratis. Trabajamos a Cotalitis. Somos 5 abogados. Cuando yo no estoy allá hay otros abogados especializados en pensiones que trabajamos el mismo tema, pues. ¿El teléfono para localizar? Sí, señor. Pedir la cita. 513-9003, 513-1819 o los celulares 310-415-5525. Gracias, doctor Francisco. Vamos al último corte de mensaje institucional y regresamos para que redondeamos el tema del día de hoy. Esperando que usted nos acompañe en otro programa porque dejamos muchos temas todavía pendientes. Aquí estaré. Muchas gracias. Habla tu jefe. Me debes un turno, es sábado. Dave, me prometiste una cita. Soy tu mamá, nos debes una visita. Dave, me debes 1000. Dave, no me has pagado. Señor Sim, solo quería recordarle que usted me debe 3. Señor Sim, ya no lo siga aplazando. Necesito ese dinero. ¡Ey, págame! ¿Pueden formar una fila? ¿A dónde iría si el mundo no tuviera límites? Si pudiera desafiar todas las fronteras. Si pudiera ser jinete del viento. ¿A dónde llegaría? Si todos los caminos estuvieran abiertos para mí. ¿A dónde iría? Si pudiera volar. Si fuera libre.
libre para moverme. Regresamos al último segmento del programa, doctor Francisco Alberto Giraldo, y hoy nos trae usted unas apreciaciones, unos conceptos, y yo diría que unos derechos que aquí generalmente desconocemos, no solamente en Amagán, yo creo que a nivel del suroeste y a nivel del país se desconocen muchas cosas. Siempre los fondos privados, yo no sé eso, doctor, si será fondos privados, no, y también colpensiones. Si es que eso ya es una política, pero siempre niegan, todo lo niegan, todo lo niegan. No es que ellos estén ganando con negar, pero sí ponen a perder al ciudadano. Entonces uno dice, no, pues ya me negaron la pensión. El caso que usted nos comentaba antes de ir a este último corte, doctor, sobre los bonos pensionales, eso es tan común que yo incluso también yo pensaba, no hay nada que hacer. Yo también decía, no hay nada que hacer. Que va a reclamar la indemnización y que el tiempo no cotizado o el bono pensional que trabaja en una entidad pública, que lo aportó, inclusive que prestó servicio militar y que lo aportó, no se lo tuvieron en cuenta para nada. Y ni siquiera lo tuvieron en cuenta para la pensión con el régimen de transición. Es decir, teniendo derecho a la pensión con las 500 semanas, le dijeron, no, pero es que el bono no lo puedo aplicar, solamente lo que me cotizó. León, importantísima esa pregunta que nos haces, importantísima. Mira, a las personas que les hayan negado la pensión de vejez, porque no le tuvieron en cuenta el bono pensional, lo necesitamos en la oficina. Además, te voy a decir algo, León, que ya no vamos a tener suficiente tiempo para explicarlo, pero hay personas que se pueden pensionar con 500 semanas. ¿Todavía? Todavía. Claro, todavía, pero pues son personas que ya tienen pues más de 60 años, sí, porque son personas que tienen los beneficios antes del 2014. Esas personas, si nos están escuchando, las invitamos a que acudan a la oficina, porque ese tiempo del bono que no fue cotizado, la Corte Constitucional ya tiene innumerables sentencias señalando que esas semanas se toman como semanas cotizadas por un principio, incluso León, que es el principio que dice que la realidad se impone sobre las formas. Hombre, yo laboré, pero el empleador omitió cotizar. Y no tengo la culpa que en ese momento no haya existido el seguro. Es que la obligación de descontarme de mi salario y cotizarle a un fondo es del empleador mío, no mía. La ley se lo trae muy claro. Esa es una obligación del empleador. Y esa obligación está desde el 46, con la ley 90 del 46. Entonces esas pensiones se pueden pelear. Es decir, hay personas que en las 500 semanas que señala el decreto 758 del 90, esas 500 semanas que la norma habla ya como que deben ser cotizadas, se pueden hacer valer con los tiempos que la persona laboró y les pidieron el bono pensional. Es una pelea que estamos dando, que hay sentencias de la Corte Constitucional ya muy favorables, no una, son varias sentencias, en donde la Corte dice, ese tiempo hay que tomarlo en cuenta como semanas cotizadas. Incluso están diciendo algo muy importante. Están diciendo, es que el decreto 758 del 90 no dijo que se tomaban exclusivamente las 500 semanas cotizadas al IS. Dijo 500 semanas. Y dijo que exclusivamente cotizadas al IS. ¿15 años o 500 semanas? No, 15 años, lo de los 15 años es otro cuento. Es para la transición de la ley 33, de la ley 100. Es para la transición de aquellas personas que no cumplieron su edad y sus semanas antes de julio del 2010. Entonces ahí es donde se aplica la transición, que se le extiende hasta diciembre del 2015, pero no enredemos ahora el cuento. Lo importante es que las personas tengan en cuenta esto. Aquellas personas que les hayan negado la pensión de vejez, hombres o mujeres, porque no le tomaron en cuenta el bono pensional, porque el Seguro Social o Colpensiones le decían en la resolución, ese tiempo no se cotizó, no se le toma en cuenta, las estamos esperando en la oficina, porque es posible pelearles pensión. Es bueno aclarar, a no todo mundo le da. Es bueno aclarar. Por eso es bueno la consulta. Doctor, pero es que yo ya cobré, ya me devolvieron la plata.
ya me la mecateé y cobré hace 10 años, no importa. Hay un principio, León, que dice que las pensiones son irrenunciables. Entonces, si usted cobró, prescripción es otro concepto. El cliente me dice a mí, vea, doctor, hace 10 años cobré la plata. Porque no me tocó pensión. No me la negaron, pero entonces reclamé. No importa. La pensión se puede reclamar en cualquier época. Eso sí, aclaremos aquí. No es que le vayan a pagar desde los 10 años atrás. No hay retroactivo. No, hay prescripción de las mesadas pensionales. Pero la pensión se puede reclamar en cualquier momento, aunque la persona haya reclamado la devolución de sus aportes porque el seguro le negó la pensión y no le tuvo en cuenta eso. Incluso, León, es que me va a tener que volver a invitar. Claro que sí. Un temita aquí, extendamos un poquito el tiempo, importantísimo. Un señor se murió y había reclamado la plata, la indemnización. La indemnización. Pero, aunque ella reclamó la indemnización, si él dejó los requisitos para la pensión de sobrevivientes, la esposa puede reclamarlo a la compañera. Aunque haya reclamado el señor en vida. En vida. Aunque haya reclamado. Por un bono pensional que nunca se hizo efectivo. ¿Con bono o sin bono? O por cualquier circunstancia. Él reclamó en vida. Cumplió 60 años, fue a pedir la pensión. Se la negaron. Señor, usted no cumplió los requisitos. Y reclamó la platica. Y se murió a los 5 años. Se puede. Si él dejó acreditados los requisitos para la pensión de sobrevivientes, que la viuda reclame esa prestación. Eso es importante. Hay mucho tema, en yo realidad. creo que hay muchos casos de eso, doctor. Para concluir, doctor, los temas fundamentales que hoy se trataron, con el compromiso de que nos vuelva a acompañar en otro programa, doctor, porque es que nos quedan, por ejemplo, el tema del magisterio y el régimen especial con el magisterio, que el magisterio mucho tiempo tienen tiempos cotizados y no cotizados, tienen tiempos en el sector público cuando fueron, de pronto se vincularon al sector privado mientras pasaban el concurso al magisterio en el sector público, todo ese tiempo que laboraron. Que prestaron sus servicios bajo la modalidad de contrato de prestación de servicio y no le toman ese tiempo para la pensión. O de prácticas y todo eso que hicieron, que lo pueden tener, las dos pensiones, cuando se tienen los maestros, las dos pensiones, cuando una pensión es mayor que otra, que es la pensión de gracia, cuando se perdió, todo eso para otro tema, doctor, régimen del magisterio y régimen de las Fuerzas Armadas y de la policía, que también es un tema que está por fuera de la ley 100 del 93 y que tiene muchos casos que se deben de tocar. Con el compromiso de que usted nos acompañe en nuestro programa, doctor, y de aquí de una vez lo estamos comprometiendo desde el canal. Tenemos entonces, doctor, que redondeando, importante que las personas sepan que la calificación de invalidez como no profesional o laboral, aunque haya agotado la vida administrativa o gubernativa, aunque haya ido a Bogotá y conoció a Bogotá el señor y se la negaron, ahí no termina y puede seguir peleando, puede seguir luchando. Y que esos 700.000 pesos, 350.000 pesos que le cobran por una calificación particular, que eso cuesta según el gobierno nacional, puede bajarse a 380.000 pesitos con la IPS que ustedes tienen, con la IPS universitaria que ustedes tienen en la relación para que eso le cueste más poquito al usuario, lo puedan calificar, incluso hasta su despacho puede en algunos casos asumir ese costo cuando la persona tiene esa capacidad económica tan deficiente. Revisar, aunque hayan recibido la indemnización, revisar, aunque hayan recibido, no me dio el 50, me dio el 30 y me dieron 8 millones, revise que se puede volver a abrir. ¿Cierto? Segundo caso, bono pensional. Personas que trabajaron en el sector privado, en el sector público, que nunca se lo reconocieron, que reclamaron su indemnización, pero solamente le pagaron lo concerniente a las semanas cotizadas. Todos esos temas los vimos en el día de hoy, que son fundamentales. Y el otro que me parecía a mí, doctor, muy importante, que también yo sé porque me han preguntado varias personas aquí en Amagá, hermanos con derecho, hermanos inválidos con derecho a reclamar la sustitución de la pensión de su hermano cuando fallece. Correcto. Eso también se pierde mucho porque la gente desconoce. No, qué pereza, es que... inclusive hermanos que viven juntos. Yo conozco el caso de dos hermanitas aquí en Amagá, que no voy a dar el nombre. Dos hermanitas. Y la preocupación más grande de una de ellas, pensionada, es morirse y dejar la otra sin la pensión. Y viven junticas. Sin beneficio, sí. Viven junticas. Y
Y según lo que usted nos dice hoy, doctor, tiene derecho la hermana, porque eso sí depende total y absolutamente de la pensioncita. Hemos dicho, las dos comen de la misma pensión. Correcto. Entonces, fundamental eso. Y el compromiso, doctor Francisco Alberto, que en el próximo programa hablemos de todos los otros temas que le mencioné ahorita, magisterio, hay ferrocarril también, tiene otros problemas, con beneficiarios de ferrocarril que todavía viven, beneficiarios inválidos, y se han negado muchas. Y de Fuerzas Armadas, que son regímenes especiales todavía. Claro, León, por acá estaré las veces que nos inviten. Muchas gracias al programa En Derecho, a su director, muy amables. Y cada que nos invites, acá estaremos. A ustedes, televidentes, muchas gracias. Recuerden que este programa solamente, lo único que hacemos en este programa es enseñarle a las personas a conocer sus derechos para poder aprender a reclamarlos. Muchas gracias y hasta otra oportunidad.